Semiconductores. Los semiconductores son un grupo específico de elementos que presentan características ubicadas entre las de los aislantes y las de los conductores. Toda la industria electrónica depende de esta clase de materiales, debido a que los dispositivos electrónicos y los circuitos integrados se construyen de materiales semiconductores. Aun cuando el silicio es el material más utilizado, el germanio y el arseniuro de galio también se utilizan en muchos dispositivos importantes. Los semiconductores se caracterizan además por ser fotoconductores y tener un coeficiente de temperatura negativo. La fotoconductividad es un fenómeno donde los fotones de la luz incidente pueden incrementar la densidad de portadores de carga en el material y por tanto el nivel de flujo de carga. Un coeficiente de temperatura negativo indica que la resistencia disminuirá ante un incremento de la temperatura, lo opuesto a la mayoría de los conductores. Los semiconductores pueden ser clasificados de la siguiente manera, como extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos se dividen en tipo N y tipo P. Semiconductores intrínsecos. Un cristal de silicio forma una estructura tetraédrica similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos. Cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden, absorbiendo la energía necesaria, saltar a la banda de conducción, dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia. Las energías requeridas a temperatura ambiente son de 1.12 y 0.67 electronvolts para el silicio y el germanio respectivamente. Obviamente el proceso inverso también produce de modo que los electrones pueden caer desde el estado energético correspondiente a la banda de conducción a un hueco en la banda de valencia, liberando energía. A este fenómeno se le denomina recombinación. Sucede que a una determinada temperatura las velocidades de creación de pares EH y de recombinación se igualan, de modo que la concentración global de electrones y huecos permanece invariable, siendo N la concentración de electrones, cargas negativas, y P la concentración de huecos, cargas positivas. Entonces se cumple que Ni igual a N igual a P, siendo Ni la concentración intrínseca del semiconductor, función exclusiva de la temperatura. Si se somete el cristal a una diferencia de tensión, se producen dos corrientes eléctricas. Por lo tanto, debido al movimiento de los electrones libres de la banda de conducción y por otro, debido al desplazamiento de electrones de la banda de valencia, que tenderán a saltar a los huecos próximos, originando una corriente de huecos en la dirección contraria al campo eléctrico, cuya velocidad y magnitud es muy inferior a la de la banda de conducción. Si a un semiconductor intrínseco como el anterior se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina extrínseco y se le dice que está dopado. Evidentemente las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo de silicio. Un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres, en este caso cargas negativas o electrones. Cuando el material dopante es añadido, ésta aporta sus electrones más débilmente vinculados a los átomos del semiconductor. Este tipo de agente dopante es también conocido como material donante, ya que da algunos de sus electrones.
El propósito del dopaje tipo N es el de producir abundancia de electrones portadores en el material. Para ayudar a entender cómo se produce el dopaje tipo N, considere el caso del silicio. Los átomos del silicio tienen una valencia atómica de 4, por lo que se forma un enlace covalente con cada uno de los átomos de silicio adyacentes. Si un átomo con 5 electrones de valencia, tales como son los del grupo 5A de la tabla periódica, ejemplo, el fósforo, arsénico y antimonio, se incorpora a la red cristalina en lugar de un átomo de silicio, entonces ese átomo tendrá 4 enlaces covalentes y un electrón no enlazado. Este electrón extra da como resultado la formación de electrones libres. El número de electrones en el material supera ampliamente el número de huecos. En este caso, los electrones son los portadores mayoritarios y los huecos son los portadores minoritarios. A causa de los átomos con 5 electrones de valencia, tiene un electrón extra que dar. Estos son llamados átomos donadores. Nótese que cada electrón libre en el semiconductor nunca está lejos de un ion dopante positivo y móvil, y el material dopado tipo N generalmente tiene una carga negativa neta final de 0. Semiconductor tipo P. Un semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres, en este caso positivos o huecos. Cuando el material dopante es añadido, este libera los electrones más débilmente vinculados de los átomos del semiconductor. Este agente dopante es también conocido como material aceptador, y los átomos del semiconductor que han perdido un electrón son conocidos como huecos. El propósito del dopaje tipo P es el de crear abundancia de huecos. En el caso del silicio, un átomo tetravalente típicamente del grupo 4A de la tabla periódica de los átomos vecinos se le une completando así sus 4 enlaces. Así los dopantes crean los huecos. Cada hueco está asociado con un ion cercano cargado negativamente, por lo que el semiconductor se mantiene eléctricamente neutro en general. No obstante, cuando cada hueco se desplaza por la red, un protón del átomo situado en la posición del hueco se ve expuesto, y en breve se ve equilibrado por un electrón. Por esta razón, un hueco se comporta como una cierta carga positiva. Cuando un número suficiente de aceptores son añadidos, los huecos superan ampliamente la excitación térmica de los electrones. Así los huecos son los portadores mayoritarios, mientras que los electrones son los portadores minoritarios. En los materiales tipo P, los diamantes azules tipo 2B que contienen impurezas de boro son un ejemplo de un semiconductor tipo P que se produce de manera natural. Lo más básico es la unión PN, donde a una parte del cristal se le introducen impurezas de tipo P y a otra se le introducen impurezas de tipo N. En un principio pensaríamos que como son semiconductores extrínsecos debería formarse un conductor, pero no es esto lo que ocurre. Cuando entran en contacto las partes P y N hay una concentración desigual de portadores. En un solo lado hay exceso de electrones y en el otro de huecos. Se producirá por lo tanto una corriente de difusión que tiene como objetivo igualar las concentraciones de portadores, pero hay un efecto que lo frena. Cuando los electrones del lado N abandonan su átomo, se producirá un aumento de carga positiva, dado que el protón del átomo no ve compensada su carga con otro electrón.
En el lado P pasará lo mismo. Cuando los huecos abandonen sus átomos de origen, se producirá una carga negativa. Esta concentración de cargas creará un campo eléctrico y la consiguiente barrera de potencia, impidiendo una difusión total de los portadores, es decir, la corriente de difusión creada por redistribución de portadores hacia las zonas donde son minoritarios se compensa con una corriente de deriva creada por un campo eléctrico. Entre las dos uniones habrá una zona donde los portadores se recombinarán con los átomos y por lo tanto no habrá más portadores que los intrínsecos, es decir, los que se generan térmicamente y son muy pocos a temperatura ambiente. En esas condiciones la unión de dos conductores resultará en un material no conductor, dada la alta resistividad de la capa donde se han recombinado los portadores. Pero este comportamiento se puede variar mediante campos o voltajes externos. Lo veremos en el siguiente apartado. Unión de aleación. Es un proceso mediante el cual se parte de un material semiconductor, el que se coloca un material dopante y se calienta junto hasta que la reacción de los dos materiales une a estos mismos. En el inciso A se puede ver la aleación de aluminio sobre el silicio tipo N, y en el inciso B se ve lo que es ya la fusión de A, que es el aluminio, y B, que es el silicio. En el inciso C se ve la sección transversal después de dicho proceso. Los dispositivos semiconductores son el diodo, el transistor y el tiristor. Los diodos semiconductores se usan prácticamente en todos los equipos electrónicos que se hallan en el hogar, el comercio y la industria. Uno de los usos primarios de los diodos consiste en cambiar corriente alterna a corriente continua. Los diodos son representados por el símbolo de la figura 1A y vienen en una gran variedad de formas, como las mostradas en la figura 1B. Los materiales semiconductores utilizados para fabricar diodos son el germanio o silicio. La mayoría de los diodos en uso son de silicio. El